Tú eres precioso, tú eres grande, tú eres maravilloso. Y yo sé que hoy harás maravillas, Señor, en medio de nosotros, Padre. Llevamos cada persona que ha estado enferma, Señor, ahí a la cruz del Calvario para reclamar la sanidad que tú pagaste, que tú cargaste, Señor Jesucristo. Señor, tu palabra dice que por tu llagas hemos sido curados, Señor. Y yo imparto esta palabra de fe sobre cada persona, Padre. Señor, sus huesos restaurados, Señor. Su habrá medicina, Señor, para cada uno de ellos, Padre. Y gracias, Padre, porque no estamos solos. Tu amor, tu poder, tu gloria, tu gracia, Padre, está sobre tus hijos, sobre tus hijas, Padre. Levántate, mi Rey precioso, y ayúdanos, Señor. No permita, Señor, que nos desviemos de tu camino, Señor, sino que cada día seamos formados en ti, seamos alentados en ti, en tu amor, en tu gracia, en tu bondad y en tu misericordia, Padre. Muchas gracias, te alabo, te bendigo y te exalto, mi Dios, mi Rey, porque en ti esperamos, Señor. Muchas gracias, muchas gracias. Dios te bendiga, mi hermano, mi hermana, qué bueno por esta mañana estar juntos alabando, bendiciendo el nombre del Señor, pero sobre todo siendo instruidos por el Señor. El texto con el cual iniciamos este día y que quisiera que, si Dios permite y si puedes, te aprendes de memoria es 2 Corintios 5:17. Un texto muy conocido, quizás muchos de los que me escuchan lo saben de memoria, pero ¿qué tal si lo ponemos en práctica? Este versículo dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, dice este versículo precioso como una promesa, todas son hechas nuevas. Inclusive dentro del contexto, el apóstol Pablo está diciendo, mire, ya no conocemos a nadie según la carne. Esto es según lo que hacíamos antes, sino que ahora lo hacemos, lo conocemos, lo distinguimos por la transformación, por el cambio, por la obra que Dios está haciendo en el corazón de cada uno de ellos. Y es el tema que hemos venido trayendo esta semana, que estamos persuadidos, estamos convencidos de que Dios ha empezado una buena obra en nosotros y la ha ido transformando, la ha ido cambiando y justamente hemos hablado y en el día de ayer decíamos en el devocional que si Dios te ha propuesto hacer algo en nuestra vida, no hay absolutamente nada ni nadie que lo pueda cambiar. Quizás nos resistimos nosotros. Quizás no estamos de acuerdo, algunos lo dicen en palabras, otros lo manifestamos en acciones, no estamos de acuerdo con lo que Dios está haciendo en nuestra vida. Quizás tenemos muchos reparos a lo que Dios está haciendo, pero otros que hemos sido procesados decimos, Señor, si es tu voluntad que tenga que pasar por eso, Señor, voy a aceptar que pase por esta situación, pero yo sé que todo esto va a sobreabundar para tu gloria, para la transformación, para conocerte mejor. Y en medio de la enfermedad, en medio de las dolencias, en medio de las cosas que tenemos que enfrentar, ahí está Dios, porque esa es la promesa que Él nos dio. Nunca alcanzaremos a comprender esos planes y esos propósitos de Dios para nuestra vida. Quiero leer también un pasaje, no se le olvide este texto de 2 Corintios 5:16 y 17. Míralo, examínalo, piénsalo. Si quiere utiliza otras versiones de la Biblia, porque tiene un contenido bien especial, porque hay un momento en que Dios te dice, mira hijo, mira hija, yo quiero que comprendas lo que quiero hacer contigo, del pasado yo me encargué, si estás cargando cosas del pasado, Dios te dice, mire, yo ya te perdoné, ya suelta esa situación, ya no la puedes solucionar, ya no pueden reparar quizá lo que dañaron en tu vida, pero lo que sí podemos hacer es disfrutar estos momentos que Dios nos da de vida, disfrutar con los que tenemos a nuestro lado, disfrutar de lo que Dios ha preparado hoy para nosotros y esperar la salvación que Él tiene en este día para nosotros. Y cuando estoy hablando de salvación, estoy hablando de la victoria que Dios nos puede entregar y nos quiere entregar en medio de todo lo que estamos viviendo, en medio de todo lo que estemos pasando, porque yo sé que cada uno en particular está viviendo situaciones diferentes. Algunos de bendición, algunos de enfermedad, otros tantos de escasez económica, otros casos de heridas en su corazón, quizás de maltrato, quizás de opresión. Pero ahí es donde podemos levantar nuestro rostro, igual como dice el Salmo 121, un texto que me gusta citar constantemente, que el salmista dice, alzaré mis ojos a los montes.
Y siempre le pongo puntos suspensivos cuando expreso ese primer versículo del Salmo 121. Alzaré mis ojos a los montes, dice el salmista. Y se hace la pregunta, ¿de dónde vendrá mi socorro? ¿De dónde vendrá mi salvación? ¿De dónde vendrá mi ayuda? Vuelve y piensa. Y luego expresa, porque hay una convicción en su corazón. Dice, mi ayuda viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra. Y comienza a dar unas expresiones de confianza y seguridad. ¿Qué es lo que nosotros podemos hacer cada mañana cuando hemos comprendido que Dios está haciendo una labor grande en nuestro corazón, en nuestra vida? Nos está puliendo, nos está formando, nos está haciendo hombres y mujeres, vasijas, instrumentos útiles para su gloria, para su honra. Hay cosas que hay en nosotros que Dios quiere tocar, que Dios quiere transformar, pero que a través de la enseñanza nosotros por voluntad no lo hemos hecho. Quizás entramos en procesos. A veces, alguna vez le dije, Señor, yo te quiero conocer como mi sanador. Créame que no sabía lo que le estaba pidiendo al Señor. Y vino una etapa de enfermedad en mi vida. Y a veces clamaba y le decía, Señor, sáname, Señor, sáname, Señor. ¿Por qué, Señor? Y comencé a escudriñar a ver si era que había cometido alguna falta, era que había transgredido la ley de Dios, había traspasado los límites que Dios me ha demandado. Hasta que una noche, en una madrugada mejor, estando orando al Señor, clamando por la sanidad de algo que estaba pasando en mi cuerpo, el Señor me dijo, hijo, tú me pediste que quería conocerme como tu sanador. Y la única manera de conocerme como tu sanador es cuando estás pasando por procesos, quizás así de enfermedad. Por eso Dios es sabio y le conocí a Él como mi sanador para poderte decir a aquellos que están enfermos, Dios es poderoso en sanar cualquier enfermedad, porque para Él no hay nada imposible. Lo que le es imposible a los médicos, lo que le es imposible a la medicina, quizás a las tradiciones que tenemos, para Dios no. Y de eso imposible siempre se va a encargar Dios. Hay algunas cosas que tenemos que hacer nosotros y me fascina uno de los textos que a veces sé colocar en medio de las cosas que Dios hace en medio de nuestra vida y me gusta decirle, Señor, yo sé que tú has oído nuestra oración, que nos da fuerza, que nos da aliento, que nos da vida, Señor, que tú nos oyes, que tú nos escuchas y nos da las fuerzas, Padre, que has oído nuestra oración, que fuiste herido por nuestros pecados y que por tu llaga, Señor, nosotros hemos sido curados. Esa es la confianza. Ese ruego, Señor, lo he escuchado y vamos a ver su poder. Ahora, lo otro que también les he venido diciendo es que Dios está trabajando en nuestra vida. Y hay un texto que es muy diciente y lo voy a leer en la Biblia nueva traducción viviente de Jeremías capítulo 18 versículo 1 a 6. Este pasaje muestra lo que Dios hace siempre en aquellos que ha llamado, en aquellos que quieren usar para su gloria, para su honra y para su alabanza. Escuche cómo dice este pasaje, Jeremías capítulo 18, versículo 1 al 6. Dice, esta es la palabra del Señor que vino a Jeremías. Le dio una orden y le dice, baja ahora mismo a la casa del alfarero y allí te comunicaré un mensaje. Entonces, dice el profeta, bajé a casa del alfarero y lo encontré trabajando en el torno. Pero la vasija que estaba moldeando se le deshizo en las manos. Así que volvió a hacer otra vasija hasta que le pareció que le había quedado bien. Luego expresa, en ese momento la palabra del Señor vino a mí, dice Jeremías, y me dijo, pueblo de Israel, ¿acaso no puedo hacer yo con ustedes lo mismo que hace este alfarero con el barro? Afirma el Señor. Y escucha lo que dice en la parte final del versículo 6. Ustedes, pueblo mío, o pueblo de Israel, dice ahí, son en mis manos como el barro en las manos del alfarero. Qué bueno es comprender los procesos de Dios.
Y estos 6 versículos de Jeremías capítulo 18 nos enseña toda la labor que Dios hace en nuestro corazón, en nuestra vida. Yo creo esta palabra es bien interesante porque hay elementos bien importantes que son necesarios comprender. Número 1 es la disposición que hay en Jeremías, un siervo de Dios que escribió uno de los libros de la Biblia. Cuando escucha la voz de Dios, está presto a hacer lo que Él le dice que haga. Porque escuche como dice el versículo 1 de Jeremías capítulo 18, versículo 1. Dice, esta es la palabra del Señor que vino a Jeremías y le da una orden diciéndole, baja ahora mismo a la casa del alfarero y allí me comunicaré o allí te comunicaré un mensaje. Hay cosas que en el diario vivir Dios nos habla. El problema es que no hemos aprendido a discernir, a escuchar, a identificar mejor la voz de Dios. Tal vez con el proceso, en el pasar del tiempo, te vas a dar cuenta que Dios te ha hablado muchas veces. Dios es un Dios activo. Nos habla por la palabra, obvio, es el principal medio de comunicación que Él tiene para nosotros. Nos habla por sus siervos, por tus siervas que constantemente nos enseñan la palabra. Pero también hay una comunicación de Dios directa contigo. Esa comunicación no se ha roto. El problema es que nuestros oídos no están adaptados para percibir, para comprender la voz de Dios. Ahora bien, en algo otras personas han tenido la experiencia de identificar la voz de Dios. Lo hace a través del Espíritu Santo. Hay tantos medios que Él se comunica con nosotros. Pero una vez quizás le pedimos al Señor, Padre, yo necesito que me hables. Y viene la forma como Dios quiere comunicarse contigo. O mejor, la forma como tú comprendes que Dios te está hablando. Y quizás te dice cosas que tú no lo vas a aceptar. Y muchos no la han aceptado y han hecho todo lo contrario a lo que Dios está pidiéndole que hagan. Les hablaba en estos días en un resumen general de lo que le sucedió a otros de los profetas que están escritos y que tienen un libro en la Biblia que es Jonás. Dios le dice, ve y predica a Nínive, pero él no está de acuerdo con el mensaje que Dios le envía. Y se va para otro lugar y Dios tiene que tratar con él. Quizá la otra semana vamos a compartir algunas palabras de algunas enseñanzas que nos dejan todos estos libros. En este caso de Jeremías, Dios le dice, baja ahora mismo a casa del alfarero y allí te comunicaré un mensaje. A veces Dios nos envía a sitios. Quizás muchas veces no hay palabras, sino que nos quedamos observando las cosas y a través de lo que vemos que hacen las personas, que vemos en la naturaleza, que vemos en la creación, Dios comienza a darnos un mensaje interior para edificarnos, para enseñarnos, para que oremos, para que mostrarnos lo que Él está dispuesto a hacer. Lo interesante de este pasaje es que Dios está contando con una persona obediente. Porque en el versículo siguiente dice, entonces bajé a la casa del alfarero y lo encontré trabajando en el torno. Si Jeremías no va a la casa del alfarero, se queda sin la experiencia de ver el mensaje que Dios tenía en ese lugar. Quizás tú y yo, mi hermano, mi hermana, nos hemos perdido muchos mensajes que Dios nos ha querido mostrar simplemente por la dureza en nuestro corazón, por la falta de disposición o por la desobediencia que muchas veces es característico en nosotros. Escucha la voz de Dios. Yo sé que cada mañana, inclusive a través de los mensajes que Dios me permite compartir, hay palabras que Dios te está diciendo. Hay a veces respuestas que decimos simplemente, Señor, después lo voy a hacer. O ponemos en duda. Y sabe que es interesante porque yo sé que la experiencia de muchas personas, que el mismo mensaje, la misma enseñanza. Por ejemplo, hoy estamos leyendo desde que empezamos este tiempo de oración, lo que dice 2 Corintios 5:17. Y Dios te está diciendo, Dios nos está diciendo, de modo que si alguno está en Cristo, es nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, soltemos el pasado. Pero hay tantas cosas que nos ataron a ese pasado, que nos cautivaron, que nos amarraron a ese pasado, quizás por cosas buenas o también por malas experiencias. Y Dios nos dice, mire, olvídate ya de eso, suéltalo.
Suéltalo en mis manos que yo me encargo. Yo me encargué de tu pasado. Todas las cosas son hechas nuevas, está diciendo en este texto. Aquí en este pasaje, y por eso lo estoy relacionando con Jeremías 18, 1 al 6, se le dice a Jeremías, ve a casa del alfarero, y él comienza a observar. Y algo que yo le pido a mis hermanos, a mis hermanas, sean muy cuidadosos en lo que ven, observen. Observen las cosas y saquen lecciones espirituales, y si es posible y si tú le permites al Espíritu Santo, yo sé que Él te va a relacionar lo que está aconteciendo a tu lado de una manera diferente, y va a dar un texto bíblico que va a ser la llave para sacarte victorioso en medio de cualquier situación, o para entregarte un mensaje que Dios quiere que transmita a alguna persona. ¿A qué fue el profeta? Ahí a casa del alfarero donde Dios lo envió. Empezó a ver, dice, encontré trabajando al alfarero en el torno. Y estaba trabajando en una vasija. Y se da cuenta, dice ahí en este pasaje, pero la vasija que estaba moldeando se le deshizo en sus manos, se le echó a perder. No quedó como él esperaba. ¿Y qué hizo el alfarero? Y eso es lo que está viendo Jeremías. Dice, así que volvió a hacer, dice en esta versión, volvió a hacer otra vasija hasta que le pareció que le había quedado bien. Ahora, hemos venido hablando, y reitero, sobre los procesos de Dios en nuestra vida. Dios empieza a trabajar, y justamente es el mensaje que Dios le quiere decir al pueblo de Israel en este caso, que es la palabra que le está enviando a través de Jeremías, porque justamente cuando terminó de hacer bien esa vasija, dice, en ese momento la palabra del Señor vino a mí, dice el texto, y me dijo, pueblo de Israel, ¿acaso no puedo hacer con ustedes lo mismo que hace este alfarero con el barro? Afirma el Señor. Y sobre todo esta última frase que dice en este pasaje, ustedes, pueblo de Israel, en este caso voy a cambiar, perdóname, la palabra Israel, ustedes, mis hijos, son en mi mano como el barro en las manos del alfarero. Voy a personalizarlo, y escúchelo como sonaría de parte de Dios. Hijo, hija, usted es en mis manos como el barro en las manos del alfarero. ¿Qué hizo el alfarero? Y ahí es lo que tenemos que aplicar para nuestra vida. Jeremías vio que el barro, que la vasija que estaba haciendo con ese barro, no quedó bien hecha. El barro pasó por un proceso. Había en el pensamiento del alfarero una figura, un diseño, que lo querías plasmar en ese barro que se estaba dejando moldear, pero que al final algo pasó con el barro, algo sucedió y no quedó bien hecho, no quedó de acuerdo al diseño que Dios había o tenía para esa vasija que estaba haciendo. ¿Sabe qué es lo interesante en este pasaje? Dios nunca desecha el barro. Quizás ese barro, tomando figurativamente, somos tú, somos yo, que Dios nos hace pasar por proceso para formarnos en el diseño que Él se ha propuesto realizar en cada uno de nosotros. Pero una vez que estamos en medio de ese proceso, tomamos decisiones, nos resistimos, nos soltamos, o quizás hacemos lo que hacen los niños muchas veces, no estamos de acuerdo, no aceptamos la voluntad de Dios en nuestra vida. Así es de que necesitamos entrar en otro proceso, no porque nosotros los escojamos, sino porque Dios en su propósito y en su voluntad comienza a hacerlo en cada uno de nosotros. Son procesos que duelen. Son momentos que tenemos que pasar, son etapas de nuestra vida que Dios utiliza para formarnos a nosotros. Qué importante que cuando estamos en esos procesos no miremos las dificultades, no miremos las luchas, no miremos lo difícil del momento, sino que miremos la mano de Dios formando nuestro interior, haciéndonos utensilios útiles que quizás mañana vamos a compartir de este texto para su gloria, para su honra. Qué interesante que el alfarero, que Jeremías vio que el alfarero con ese mismo barro
tal vez desbarató esa vasija que estaba tratando de hacer, pero que no quedó bien hecha. Dice, hasta que empezó a trabajar con ese barro, hasta que le quedó bien lo que se había propuesto hacer. Ese es Dios con nosotros, y por eso en la parte final de este versículo, en el versículo 6 de Jeremías 18, dice, ustedes, pueblo mío, voy a decirlo de esta manera, son en mis manos como el barro en las manos del alfarero. Pienso yo, mi hermano, mi hermana, cuántas veces Dios ha desbaratado sueños para construirlos de acuerdo a lo que Él se ha propuesto hacer a través de ti, a través de mí. ¿Cuántas veces ha permitido a través de los fracasos que hemos tenido, que quizás hemos confiado tanto en nuestra sabiduría, en nuestros dones, y no hemos puesto nuestra confianza en Dios y hemos fracasado? Y Dios vuelve a insistir con nosotros, y empezamos otra vez otro negocio, se levanta, estamos a punto de ya establecer las cosas, y como quizás en el proceso no hemos aprendido perfectamente la dependencia que necesitamos tener de Dios, vuelven y tenemos que empezar ese negocio. Algunos quizás se han dado por vencidos, pero otros siguen insistiendo hasta que nos conectamos, hasta que hacemos las cosas conforme a lo que Dios quiere, conforme a la forma que Dios quiere que lo hagamos. Quizás ha sido a través de escasez, hasta que aprendamos a depender de Dios y no de nuestras propias fuerzas. Quizás a través de un proceso de enfermedad, que hemos esperado tanto a Dios, que hemos puesto tanto la confianza en cosas que van a terminar, o quizás nos hemos desesperado y no hemos aprendido a tener paciencia. Justamente es una frase que se repite mucho en los hospitales, diciéndole, estos son los pacientes. Y escuche lo que está diciendo en esa palabra. En medio de las enfermedades se necesita paciencia hasta ser sanados. Pero también he visto cuando tengo que ir a una clínica, a un hospital, a visitar a algún hermano por alguna situación, o hacer algún proceso en esos lugares, veo la gente desesperada, y a veces digo, esta gente no son pacientes. Se necesita paciencia en el proceso de sanidad, en el proceso de restauración, en el proceso de liberación. De lo que más tenemos que tener seguridad, mi hermano, mi hermana, es que podamos decirle, sí, Señor, yo acepto, yo soy en tus manos como el barro en las manos del alfarero, según lo que está diciendo este pasaje. Los procesos van a ser más fáciles. A veces tenemos que decirle, Señor, por favor, ayuda a mi paciencia. Inclusive hay un texto en el Nuevo Testamento donde dice, Señor, sana mi paciencia. Y vaya que esos procesos con Dios son bien interesantes, pero Él no nos soltará, no nos dejará. Él cumplirá su propósito en ti y en mí. ¿Qué te oramos en este momento? Quizás hay cosas que no alcanzamos a comprender, pero Dios es sabio en lo que está haciendo, y Él no te va a soltar, Él no te va a desechar. Así como el barro en las manos del alfarero, no importó que la primer vasija, o quizás muchas vasijas que intentó hacer, que se echaron a perder, pero siempre tomó ese mismo barro hasta formar la vasija como le pareció que estaba ya bien hecha. Ese es el proceso de la vida. Eso es lo que Dios está haciendo con nosotros. Eso es lo que Dios está haciendo contigo, porque Él quiere gloriarse a través de ti, quiere mostrar su gloria, quiere tener vasijas para su honra, para su gloria y para su alabanza. No sé si tú estás dispuesto a decirle, Señor, trabaja en mi corazón y mi vida y moldéame de acuerdo a lo que tú te has propuesto. Dame la paciencia, la fuerza, Señor, y la seguridad y la confianza y la fe para permanecer firme y permitir que todas las cosas que tenga que cambiar en mi vida, Señor, con tu poder, con tu gloria, con tu gracia, Señor, puedan ser aceptadas por mí y puedan llegar a un feliz término, como dice la palabra, estando persuadido de esto, que el que empezó la buena obra en nosotros, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo, hasta el día de su venida. Oremos, mi hermano, mi hermana. Padre, yo te doy gracias por estos momentos que nos permite compartir esta palabra. Tú eres sabio, Señor, en todo lo que nos enseña. Y yo sé que te has propuesto, Señor, trabajar en nuestro corazón y en nuestra vida. Ayúdanos, Señor, a ser moldeables, Padre, a que tu presencia, a que tus manos nos formen, Padre, a comprender que los procesos que estamos viviendo, Señor, no es en vano. Con razón dice tu palabra, Señor, que todas las cosas ayudan para bien a los que conforme a tu propósito han sido llamados, Señor.
Ayúdanos a permanecer firme, a no flaquear, Padre. Fortalezco la vida de mi hermano, de mi hermana, Señor. Los momentos que están viviendo, Señor, que ellos puedan levantar su mirada a ti, Padre, pueda decirle, Señor, haz conmigo lo que bien te plazca, Señor, porque yo sé que tu voluntad es buena, es agradable y es perfecta, porque así está escrito en tu palabra, Señor. Bendigo a tu pueblo, ayúdales, Padre. Oh Señor, tú conoces sus fuerzas, sus capacidades, y yo sé que tú como Padre de misericordia, Padre, nos enseñará, nos guiará, nos fortalecerá y nos alentará cada día, Padre. Gracias por este tiempo, gracias por este día, gracias por cada familia, gracias por cada vida, Padre. Los dejo en tus manos, Señor, en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo les bendigo. Amén, Señor, amén, amén. Dios te bendiga, mi hermano, adelante. Dios te ama y te ama con amor eterno, y lo que se ha propuesto hacer contigo lo va a completar. De eso estoy seguro. Le habló su pastor Ilan de los Alvira, de la Iglesia Cristiana Sinaí, de la Red de Iglesias Misioneras Internacionales. Muchas bendiciones para todos. Les amamos.